No, igual se graba, más bajito, pero se graba. Cualquiera que se entrena para una competencia a nivel mundial, como decimos, de las grandes ligas, pasa todo el tiempo practicando y se abstiene de comidas que le gustan y hace ejercicios y está todo el día. Por ejemplo, ¿vieron cuando ustedes ven acá los partidos de los basquetbolistas? Uno dice, pero estos tipos no le erran una, al revés. Errarle es una excepción. De cualquier lado que tiren la pelota, embocan. Ahora, ¿por qué? ¿Sabe por qué? Porque se pasan todo el día tirando al arco. Un tenista que juega en las grandes ligas pasa todo el día haciendo saques y saques y saques y jugando todos los días, todas las semanas y también de alguna manera por su régimen alimenticio. En fin, hacen una vida que les permite alcanzar la meta. En cualquier área es así. Las fuerzas de élite, hace poco salió que es la primer fuerza de élite de mujeres. No sé en qué país hicieron. Élite me refiero a mujeres soldados. En Noruega. Cuando hablo de fuerza de élite, no es el soldado común. Es gente preparada para supervivencia, para disparar, para pasar situaciones difíciles y tienen un régimen riguroso para poder alcanzar el nivel que se requiere de preparación. Cuando uno piensa en todo eso, ¿a ustedes qué les parece? ¿Que ser semejantes a Jesús va a hacer que un día nos levantamos y entonces oramos y entramos en éxtasis y entonces el Señor nos da una fuerza especial y desde ese día tenemos buen carácter, amamos al difícil, somos sabios, sabemos perfectamente cómo definir cada situación de la vida? ¿Les parece que es así como vamos adquiriendo la imagen de Jesús? No. Sería bastante poco lógico que el Señor actúe así. Y entonces nos debemos preguntar, ¿cómo logra el Señor que nosotros podamos reproducir la vida de Cristo? ¿Saben lo que hace el Señor? Lo mismo que hacen cualquiera que quiere jugar en las ligas mayores. Nos somete a un entrenamiento que tengo que decirles que es 24 horas por día, 7 días por semana, desde que nacemos hasta que morimos. Es un entrenamiento especial, donde el Señor usa algunas herramientas bien definidas para que todos nosotros podamos alcanzar a ser como Jesús. ¿Qué herramientas usa el Señor? Hay 3 en particular, podríamos tal vez citar otras, pero hay 3 herramientas que Dios usa para que todos nosotros seamos parecidos a Jesús. Una es el lapso de vida que nos toca estar aquí en la tierra, que como vimos ya en veces anteriores, es muy cortito respecto al definitivo y eterno. Apenas 70, 80 años, 90 tal vez en los más fuertes, pero esa es una herramienta que Dios nos da un tiempo aquí. Lo segundo, la segunda herramienta que Dios usa es un entrenamiento a tiempo completo que muchos llaman pruebas. Y yo digo que es más que lo que llamamos pruebas. Son las pruebas y todo el resto del tiempo. No es que hay un tiempo que uno está sin pruebas y otro tiempo que está con pruebas, sino que todo el tiempo aquí el Señor lo usa como un entrenamiento permanente durante 24 horas por día, 7 días a la semana. Y la tercera herramienta que el Señor usa es exigirnos una mayordomía responsable. Eso vamos a hablar en otro momento. Del tiempo que el Señor nos da aquí y la influencia que tiene el tiempo que vivimos aquí para el resto de la eternidad, de eso hemos hablado bastante. Pero hoy quiero hablarles justamente del entrenamiento permanente. Solemos llamarle pruebas, solemos llamarles dificultades que enfrentamos en la vida. Pero creo que además
de lo que llamamos pruebas, Dios usa muchas cosas extras que no las llamamos pruebas, pero que son parte de nuestro entrenamiento. Todos nacemos con una naturaleza que no responde bien al Señor. La Biblia la llama naturaleza caída o a veces la llama la carne, pero cuando nacemos ya con una naturaleza que tiende a oponerse a Dios. No es nada, ninguna novedad que cualquier chiquito, cuando está con su juguete y viene otro chiquito a querer usar el mismo juguete, ¿qué hace? Grita, llora, patalea, no se lo quiere dar. O sea, ya la naturaleza desde muy pequeñito muestra que no es la mejor naturaleza. Y también, a medida que crecemos, vamos percibiendo la vida según la manera de la mentalidad que tenemos, la crianza que recibimos, el país donde nacemos, el lugar donde vivimos, las amistades que tenemos, las experiencias que nos tocan. Todo eso nos hace ver la vida según una óptica que es nuestra óptica. Pero el deseo de Dios no es que veamos la vida con nuestra óptica, sino que el deseo de Dios es que veamos la óptica desde el punto de vista de Dios. Y para eso el Señor nos tiene que entrenar. Yo creo que nuestro modo de hablar, nuestro modo de vestir, nuestro modo de decidir cosas en la vida, la manera en que interactuamos con los demás, entre otras cosas, dice qué es lo que pensamos en el fondo. O sea, no necesitamos decir yo soy así o yo pienso así para darnos cuenta cómo es cada uno. Cada uno tiene una manera de ver y de hacer las cosas. Y justamente para transformar esa mentalidad natural en una mentalidad que responda a la mentalidad de Jesús, Dios nos pone en un intenso entrenamiento personal. Menciono algunos de la Biblia, a algunos le fue bien, a otros no le fue tan bien. Abraham con Isaac, todos conocen la historia. Abraham tuvo su hijo deseado, el hijo de la promesa, cuando tenía cerca de 100 años. Y cuando tenía el niño adolescente, que para él era, digamos, el éxito mayor de su vida, lo que era un milagro, pero no había dudas de que era un milagro, porque su esposa también, de 90 y pico de años, poder haber quedado embarazada y tener un hijo. ¿Y qué le pide Dios? Que lo mate, que lo sacrifique. Vaya entrenamiento. Yo no quisiera pasar por ese entrenamiento. Y Abraham salió bien, salió fortificado, salió con una fe que en la Biblia le dan llamar el padre de la fe. Uno de sus descendientes que seguían, Jacob, se enamoró de una hermosa muchacha y el suegro, que era un vivillo, le pidió que trabaje 7 años antes de que se la den casamiento. Y Jacob, que había sido también él un vivillo con su familia, porque había engañado a su familia y ahora había tenido que escaparse de la casa, trabajó 7 años, se ve que estaba bien enamorado el muchacho, ¿eh? Buen ejemplo para el día de hoy. Y claro, eran tiempos donde no había luz eléctrica y demás, no sé cómo pasó, pero el suegro, que era más vivo que él, le entregó a la hermana en vez de a la Raquelita, que así se llamaba, la susodicha. Por eso sería linda. Sí, era hermosa, dice la Escritura. Bueno, no sé cómo puede ser, pero este no se avivó hasta la mañana siguiente, cuando ya la había hecho su esposa. ¿Y qué hizo después? El suegro dijo, mira, es la costumbre acá. Dice, vas a tener que trabajar otros 7 años para que te dé a la Raquelita. Y este se trabajó otros 7 años. Salieron bien del entrenamiento. Otro es alguien que hoy hubiera hablado mucho, de José. José pasó todos los problemas de la vida que puede alguien pasar. Sus hermanos lo vendieron,
tuvo que ir a un país desconocido. En ese país desconocido empezó en el puesto más bajo. Cuando fue ascendiendo, la esposa del dueño donde estaba lo quiso seducir, y él, como buen hombre con Dios, no aceptó esa seducción, y en lugar de recibir un premio, ¿dónde fue? A la cárcel. Y así siguió su vida hasta que fue puesto como parte del gobierno del pueblo donde estaba cautivo. Parte del entrenamiento. No solo el tiempo que estuvo en dificultad, sino parte del entrenamiento fue cuando estuvo en el poder. ¿Saben que la mejor manera de conocer a una persona es darle poder? Mire, cuando una persona está en lo mínimo, es bonito, es bárbaro, se porta bien, ayuda, pero uno le tiene que dar poder. Dale una credencial que le permita entrar donde otro no entra, ponele 2 o 3 que le tengan que obedecer, y ahí vas a conocer quién es. Me acuerdo una vez, pobre muchacho allá en mi barrio, era pobrecito, yo diría la escala más baja, digamos, de las mentalidades, por decirlo de una manera. Y un día le tocó ir al servicio militar y le dieron una credencial de soldado. Y yo no me acuerdo qué problema, y sacó la credencial y dijo, yo soy soldado. Como si fuera que eso era un puesto de honor. Y todo eso simplemente porque le dieron una credencial. Unos anteojos despejados ayudan también. José pasó la prueba. Ruth, ¿se acuerdan del caso de Ruth? Pasó la prueba también. Esther, que no sabía si le iban a cortar la cabeza cuando tuvo que entrar delante del rey y pedirle permiso para hablar con él, tuvo que ayunar y no sabía si de esa moría o seguía. Era parte del entrenamiento. Y ella pasó y gracias a eso salvó a todo el pueblo de Israel. Daniel, que estuvo toda la vida cautivo, porque uno dice, qué bárbaro, lee la vida de Daniel, maravilloso, fue a la primer potencia del mundo. Sí, pero toda la vida fue un esclavo en una nación que no era la de él. Sin embargo, ese entrenamiento le valió tener revelaciones que hasta el día de hoy nos están haciendo bien. Ahora, los 2 primeros que Dios usó no pasaron la prueba. Adán y Eva también fueron probados y no pasaron la prueba. Cuando vino ahí la serpiente y engañó a la mujer y el otro se hizo el tonto, no sabía qué hacer y le hizo caso y cayeron, hasta el día de hoy estamos sufriendo el problema, no pasaron la prueba. Otros pasaron con fallas. Aún así, salieron bien del entrenamiento. ¿Saben de quién hablo? De David. De David. David metió un montón de veces la pata. Un día salió y como no le quisieron dar unos alimentos, dijo, a este le corto la cabeza. Y salió con todo su ejército ahí a matar a Nabal. Y menos mal que hubo una mujer sabia que le salió al encuentro y impidió que matara a ese hombre. También otra vez estaba muy tranquilo, por eso digo que también los tiempos de bonanza son tiempos de prueba. Cuando todo anda bien, cuando el trabajo anda bien, cuando la salud anda bien, cuando el dinero anda bien, es un tiempo de prueba. ¿Saben por qué? Porque es tan fácil acomodarse y pensar que el mundo que siga girando porque yo estoy bien, no me preocupo de nada, y Dios espera que sí te preocupes, especialmente cuando estás bien, no cuando estás mal. Y David pecó. David adulteró. Gracias a Dios que se arrepintió de corazón a tal punto que fue perdonado. Yo no le hubiera dejado a David seguir escribiendo salmos después de lo que hizo. La verdad, si estuviera acá, era perdonado, pues te sentás ahí y punto, se te acabó el ministerio. ¿Sí o no? Y lo que menos se me ocurriría si soy Dios es que con la mujer que adulteró, el hijo que después sigue sea el descendiente
de él para el trono y ¿cómo es? El ascendiente de Jesús. Lo hubiera hecho con la mujer que salvó al marido, a este Nabal, que le salió al encuentro, era una mujer bárbara, esta, 10 puntos. Digo, con esa tenés que tener descendiente, no con esta. Y sin embargo, ¿sabe lo que dice la Biblia? Que David fue un varón conforme al corazón de Dios. ¡Ja! Yo no sé quién escribió eso, pero seguro se equivocó, ¿no? No se equivocó. Cuando Dios entrena a una persona, es porque la quiere hacer semejante a Jesús. Y David cometió muchos errores, pero aprendió a amar a Dios de todo corazón. Aprendió a pedir perdón de todo corazón. Aprendió a amar de todo corazón. Y más allá de que durante el entrenamiento tuvo algunos momentos que no fueron los mejores, terminó siendo un hombre, como dice la Escritura, que sirvió a su generación. La imagen de Cristo fue impresa en él. ¿Y saben qué creo? Que vez tras vez nuestro carácter, nuestra fe, nuestra obediencia, nuestro amor, nuestra integridad, nuestra lealtad, nuestros valores son probados por Dios. 24 horas por día, 7 días por semana, 365 días al año y todo lo que dure tu vida. Porque alcanzar la imagen de Cristo no es una pavada, no es un acto religioso, no es simplemente que vamos a ser buenos cristianitos para que alguien nos palmee la espalda, no. Tenemos que representar a Jesús. Donde estemos, donde vayamos. Y eso requiere que seamos entrenados, probados, no probados para condenarnos. David no fue condenado. Probarnos para que sepamos en qué somos débiles y en qué debemos fortalecernos. Cuando en una fábrica toman un repuesto, una manguera o una goma o un engranaje, lo prueban. Le ponen todas las condiciones difíciles y lo ponen ahí a trabajar. Porque si se desgasta en poco tiempo, saben que hay que modificar, hay que agregarle algún aditamento, algún material, algún cambio de forma. De tal manera que lo que sea débil en esa pieza, en ese repuesto, sea corregido para que después, al volver a probarlo, salga bien de la prueba. No es para desacreditar al que lo diseñó, es para saber dónde está débil y cómo hacer para que no esté más débil ahí, sino sea fuerte. Toda nuestra vida, tengo un notición. ¿Sabe lo que es un notición? Una noticia bomba, ¿se acuerdan? Hablamos una vez lo que era dar noticia y notición y noticia bomba. La noticia bomba es, toda nuestra vida terrenal es un entrenamiento y un proceso de transformación. Toda la vida. Es un proceso permanente para alcanzar la imagen de Cristo. Yo no sé por qué el Señor lo hizo así. Uno dice, ¿y cuándo voy a alcanzar la imagen de Cristo? Mira, alcanzar del todo, esta es mi opinión, no sé lo que dirá Orbi por ahí, no la vamos a alcanzar del todo. Pero que tenemos que estar creciendo cada día en parecernos más y en cada día tener más del carácter de Cristo hasta el día que nos morimos con toda seguridad. Ese es el notición. Toda la vida terrenal es un entrenamiento para parecernos a Jesús, un proceso de transformación. Nuestros días en esta vida son en sí un periodo de prueba. Y Dios adapta la prueba a cada uno de nosotros. Dios no tiene una prueba estándar. Ninguno de nosotros tiene una vida estándar igual a la del otro, sino que cada uno de nosotros, en ese diseño maravilloso de Dios, tiene un camino a recorrer que es propio, es único, nos pertenece solo a nosotros.
Las pruebas dan a conocer lo que necesitamos transformar para reproducir la imagen de Cristo. Hice una lista y puse: el Señor observa nuestra reacción, observa cómo pasamos el momento, cómo reaccionamos, qué hacemos, en qué momentos. Puse aquí: al interactuar con gente agradable y al interactuar con las otras. ¿A quién no le gusta interactuar con gente agradable? ¿No te levanta el ánimo cuando te encontrás con alguien que es lindo estar con ellos? Pero ¿cómo actuamos cuando el otro, ya cuando lo vemos venir, decimos: ¿para dónde me voy? Sé que no les pasa a la mayoría, me pasa a mí solo, pero la realidad es que eso es parte de nuestra vida. Dios nos pide actuar tan bien con el que nos gusta como aquel que por una cuestión de piel, decimos a veces, cuestión de piel decimos. Cuando éste se acerca se me eriza la piel. Pero es parte del entrenamiento. Dios te va a poner mucho que te ericen la piel. Buena noticia para todos nosotros. También cuando enfrentamos un problema, ¿cómo reaccionamos? Hay gente que no quiere enfrentar problemas, no quiere, rehúye. A veces hace como que no existe el problema, se le agrava precisamente porque no lo enfrenta. Pero es una manera de evadirse, es una manera de decir, ya va a pasar, y no pasa. Un problema que no se resuelve se agranda. Los cambios inesperados, cambios en todo sentido. Te hiciste un programa, te hiciste un plan, vas a viajar, tenés tu pasaje pago, dijiste: estas son las únicas vacaciones que puedo, y te agarra un virus. Y uno dice: ¿por qué? Justo ahora no me podía agarrarla cuando vuelvo, así encima de las vacaciones no voy a trabajar cuando vuelvo. No, te agarra justo antes, y no es casualidad. Enfermedades, promesas retrasadas o incumplidas. Un cambio climático, nunca tuviste que decir: ¡ay, este fin de semana! Te hiciste todo un programa pensando que el tiempo era el mejor y te agarró una lluvia que no paró en las 24, las 48 horas. ¿Cómo estaba tu humor? Conflictos de relación. Creo que una de las pruebas más grandes que nos toca en el entrenamiento es la vida de relación con los demás. Especialmente con los que no tenemos más remedio que seguir relacionados. ¿Te pasó? Hay gente con la que podés no relacionarte, evitarlas, pero hay un montón de gente que no hay más remedio que estar en una relación cercana. Enfrentar traiciones, alguien en quien confiabas, alguien en quien creías, y te traicionó. Menciono el otro área: éxitos súbitos. Cuando a veces tenés una etapa en la vida donde te ocurren varias cosas que te ponen en una posición exitosa, sea de trabajo, de dinero, de distintas cosas. ¿Cómo estamos cuando es así? Prosperidad económica. ¿Cuánta gente cuando tiene prosperidad económica se olvida del mundo, se olvida lo que sufrió y es con otros alguien que ya no piensa igual que cuando él estaba en esa posición? Fracasos impensados. Conozco gente que le dijeron hace poco, un muchacho: mirá, te vamos a mandar a Europa a hacer un curso. Él estaba contento, volvió a la casa diciendo: mirá la empresa cómo me considera, me van a mandar a hacer un curso a Europa. Eso fue, supongamos, un viernes. El lunes, cuando llegó, tenían la indemnización y el despido. Uno dice: es impensable algo así. Tiempos de escasez. Mire la gente de Cuba si está siendo probada para parecerse a Jesús. También al revés, los halagos, la adulación, la fama.
Todos tenemos a veces en ciertos lugares alguna mención mayor que la que normalmente tenemos a diario. A mí me fastidia mucho cuando voy a un lugar, a una iglesia, y uno entra y uno es don nadie, entonces, sí, puede sentarse ahí, ¿no? Entonces uno se siente y dice, ¿no sabe si llegó el pastor? Ah, sí, ¿usted quién es? Yo soy el pastor. Ah, ¿usted es el pastor tal? Y entonces ya uno cambia ya cambia, parece que es una persona mejor. Y ya lo atiende de otra manera, ya es un VIP ahí. Y ya tiene el asiento adelante previsto. Para mí es algo que me cuesta tolerar, pero para algunos es como algo que disfrutan de tener. Tener beneficios que solo algunos reciben y otros no. Suele suceder. Cuando uno sube al avión y tiene su tarjetita de pasajero frecuente, está todo el mundo ahí haciendo la cola y uno viene todo feliz y va adelante, muestra y pasa. Da ganas de decir, Y sabe una cosa, Dios también te está mirando en ese momento. Me acuerdo una vez que por viajar demasiado me dieron una tarjeta donde venía una señorita a buscarme a la fila y hacía que no vaya a ninguna fila, me llevaba a migración, todo me acompañó, todo hasta sentarme en el avión. La primera vez lo acepté porque no sabía de qué se trataba, la segunda vez dije, mire, discúlpeme, yo me arreglo solo. Porque me daba vergüenza pasar por encima de todo el resto como si fuera la gran persona solo por el hecho de haber viajado frecuentemente en una aerolínea. Pero para muchos, cuando tienen un tiempo de éxito, un tiempo de economía fuerte, un tiempo donde de alguna manera están por encima de algunos otros, algo en su psiquis se desacomoda y Dios necesita corregirlos. Críticas inmerecidas, amistades arruinadas, tragedias incomprensibles, posiciones de poder, ya dije antes lo que hacen la gente, pero muchas veces Dios pone a cualquiera de nosotros en una posición donde uno puede dar empleo, puede aumentar sueldos, puede despedir gente, puede recomendar. Y Dios nos da esas posiciones de poder, no para que nosotros seamos personas déspotas, sino para que podamos actuar del mismo modo que actuaría Jesús, usando el poder para hacer el bien. A veces nos toca subordinarnos a incapaces o a déspotas. No sé a cuántos les habrá pasado, pero algunos hemos tenido que vivir un largo tiempo subordinado a déspotas. Otros les ha tocado vivir y les toca vivir subordinados a personas incapaces. ¿Sabe lo que es estar en un lugar donde la persona que está al mando es un incapaz, es alguien que no sabe usar lo que está haciendo y que las herramientas que tiene no las sabe usar y exige a uno hacer las cosas que no se deberían hacer? Es todo un tiempo de entrenamiento y de prueba. Oraciones no contestadas. La desilusión de ver a alguien que creías que era una persona intachable, una persona que tenía valores y principios, y después la ves actuar y no podés creer que no tiene los principios que vos creías que tenía. Es una de las desilusiones mayores. Pero Dios nos hace pasar por todo eso para que valoremos cada vez más al Señor y para que vivamos permanentemente colgados del Señor. Situaciones sin salida ni esperanza. Me tocó en este viaje a Argentina recibir un montón de gente que cuando me contaba lo que estaba viviendo, es que no hay salida. Eran situaciones donde todo lo que cabía era sufrir y esperar hasta algún día. Pero no había nada que se podía hacer para modificar esa situación. Y muchas veces Dios nos pone en situaciones donde no hay salida, donde simplemente tenemos que tener la paciencia de Cristo, donde simplemente tenemos que aceptar la situación,
porque no aceptarla es amargarnos de tal manera que nos dañamos aún más la salud y nos amargamos más. Cuando José fue mandado a la cárcel, él no sabía que algún día iba a salir a la cárcel. Su situación era, para siempre voy a estar aquí en la cárcel. Su situación podría haber sido de sentirse tan desdichado, tan amargado, tan entristecido, porque no había salida, no era una situación que tenía algún fin lógico. Todo lo que podía esperar era pudrirse y morirse en la cárcel. Después Dios cambió la cosa. Pero mientras duró su situación sin salida, su actitud fue la correcta. No dejó de hacer lo que debía hacer, no dejó de servir, no dejó de bendecir, hasta que Dios dije, se terminó el entrenamiento de esta etapa. Lo tengo que llevar a otra etapa. Exceso de trabajo. A veces Dios te pone en una situación donde hay exceso de trabajo para ver cómo reaccionás ante eso. O falta de trabajo. O tener un trabajo tan seguro que sabés que tu sueldo siempre llega, que no hay posibilidad de que te echen, de que estás tranquilo, de que podés mirar para adelante, y entonces te olvidás que hay mucha gente que está en otra situación distinta. Para las mujeres, la imposibilidad de quedar embarazadas. Para otras, un embarazo múltiple. Para otras, la soltería. Para otros, tener una familia problemática. Y otros, tener una familia ejemplar. Y al tener una familia ejemplar, creen que es porque es su gran mérito. Y entonces cualquiera que tiene problemas es porque parecería que el otro no supo hacer las cosas. Pasa eso cuando en alguna familia hay un chiquito que sale como en los libros y hace todo bien. Y todo lo que va haciendo es perfecto. Y entonces, ¿qué piensan esos padres? Que el resto no sabe criar a sus hijos. Todo es parte del entrenamiento. ¿Saben? Yo creo que más que pruebas de la vida, esto es la vida misma. Las pruebas no son un tiempo especial que te toca vivir. Las pruebas son la vida. Y el tiempo que no decimos que es una prueba, es también una prueba de distinto grado, de distinta forma, y es parte de la vida, es parte de lo que Dios usa para que nosotros podamos reflejar la imagen de Cristo. Me acuerdo cuando tuvimos la noticia de que mi hija mayor tenía cáncer. Justo era el tiempo donde la hija, la número 4, estaba buscando terreno para comprar su casa y habíamos dado un dinero para que lo haga. Y cuando supimos la noticia, enseguida vino y dijo, papá, suspendemos todo, ese dinero lo ponemos para lo que se necesite para Mariel, yo estoy de acuerdo, no, paramos todo. Le dije, no, hija, pará. La vida sigue. La vida no se detiene por lo que pase con Mariel. Nosotros tenemos que incorporar la dificultad de Mariel a nuestra vida, acompañarla, ayudarla, bendecirla, poner todo el dinero que necesitamos, pero el resto de la vida sigue. Tu vida tiene que seguir, mi vida tiene que seguir, la vida del resto de la familia tiene que seguir. Incorporamos la dificultad, asumimos la dificultad, ayudamos en la dificultad, pero la vida sigue, no se detiene. Y todo esto que nos toca vivir cada día no detiene la vida, ni las guerras han detenido el mundo, ni han detenido a la iglesia, todo sigue avanzando hacia el propósito de Dios. Y tenemos que entender que la vida es un entrenamiento permanente. Nos vaya bien o no nos vaya bien. Estemos en tiempo de alegría o estemos en tiempo de dificultad. Es parte de la vida, es parte de lo que el Señor dispone para hacernos a nosotros más parecidos a Jesús. Dios no nos entrena con pruebas ni para amargarnos ni para alegrarnos, sino para transformarnos. Dios no está diciendo ahora lo amargo un poquitito, ahora le doy un poquitito de alegría. Dios te hace pasar por la vida de tal manera que alcances la imagen
de Jesús. No son castigos y premios, es un proceso para poder reproducir la vida de Cristo en nosotros. Cuando uno comprueba que Dios es su bien mayor, cambia su óptica de la vida. ¿Se acuerdan lo que dijimos al principio? Que uno tiene una óptica según la forma en que ha vivido, que ha sido enseñado, en fin, uno tiene una óptica de la vida. Pero cuando Dios pasa a ser lo principal para lo cual vivimos, cuando entendemos que toda la vida es un proceso de transformación para ser parecidos a Jesús, cada vez valoramos más ese proceso de entrenamiento. Y las pérdidas no son algo que finalmente nos amarga, sino que son algo que cada vez nos da una posición más firme en Dios. Los tiempos de bonanza, de trabajo seguro, de prosperidad, de posición de autoridad, son pruebas también. Y saben, cuando alguno pasa por los momentos difíciles y reaccionan mal, y uno a veces trata de decirle, pero no podés tomar así las cosas. ¡Ah, yo soy así! ¿Escucharon eso alguna vez? Sí. Yo soy así. Y lo que yo siempre le contesto es, sí, sos así, pero no te podés quedar así. Que sos así no hay duda, está clarito. Pero no te podés quedar así, no te podés excusar. Eso es como no enfrentar la realidad. Porque no nacemos para nosotros, no nacemos para hacer lo que se nos ocurra. Nacemos y vivimos para Dios. Y para mí, la buena noticia es atractivo encarar la vida como una oportunidad para parecerse a Jesús. Es un desafío. Es una manera de vivir digna. Es una manera de vivir con propósito, pero no con un propósito meramente humano. Es alinearse con el propósito de Dios. Él pensó eso cuando nos crió. Él pensó tener muchos hijos, todos parecidos a Jesús, y no cambió de opinión. Así que la buena noticia es que es hermoso vivir de esta manera. Ahora, es un proceso de transformación tan profundo que Dios hace cosas inimaginables. Mire esto, y vamos yendo hacia el final con esto. Dios, para sacarnos buenos, para hacernos parecer a Jesús, muchas veces, ¿sabe lo que hace? Se retira. Te deja solo. Segunda Crónicas 32, 27 al 31. Mire lo que dice. Ezequías llegó a tener muchas riquezas y a gozar de gran prestigio. Acumuló grandes cantidades de plata, oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de objetos valiosos. Tenía depósitos para almacenar trigo, vino, aceite, establos para toda clase de ganado mayor y menor, ganado y rediles para los rebaños. También edificó ciudades y era dueño de inmensos rebaños de ganado mayor y menor. Pues Dios le concedió muchísimos bienes. ¿Cuánto le gusta esta parte del entrenamiento? Yo le digo, espera, Señor, ¿sabés que necesito esa parte? Solamente unos 40 años más nada más. Después metele con lo que quieras. Haceme después de supervivencia, de otra cosita, pero dame 40 años de esto que yo necesito esa parte. Dice, Ezequías fue también quien cegó la salida superior de las aguas de Gijón y las desvió por un canal subterráneo hacia la parte occidental de la ciudad de David. ¿Sabe lo que era en aquel tiempo tener agua corriente? Era una maravilla. En fin, dice, Ezequías tuvo éxito en todas las obras que emprendió. Y la verdad que si yo fuera el cronista bíblico hubiera parado acá, porque así podría hablar de la prosperidad y de tantas cosas que Dios nos ayuda. Pero se ve que este era un cronista honesto y dijo, puso sin embargo, ahí la embarró. Porque dijo sin embargo, y cuando puso sin embargo, ahora viene el puñal. Dice, sin embargo,
cuando los príncipes de Babilonia enviaron una embajada para investigar acerca de la señal extraordinaria que había tenido lugar en aquel país, mire lo que dice la Biblia. Dios se retiró de Ezequías para probarlo y descubrir todo lo que había en su corazón. ¿Se imaginan todo el éxito de este hombre? Como dice acá. Y uno dice, con todo ese éxito, tendría que estar dando testimonio todos los días del Señor. La mayoría de los testimonios que uno escucha, ¿cuáles son? Dios me bendijo, fui a comprar un auto, creí que iba a salir $10,000 y me lo vendieron a 4,000. ¡Oh! Toda una bendición. Ay, hermano, fui a comprar una casa y también, mire, creí que era esto y me la vendieron a mucho menos. Y conseguí un alquiler que valía $5,000, me lo dieron por 1,500. Y parecería que todas las bendiciones que decimos siempre son cuando algo económico nos va bien. Y se ve que lo económico que nos va bien trae algunas dificultades del corazón que Dios necesita corregir. No sé cómo se habrá sentido Ezequías. Ahora, ¿usted se imagina en este entrenamiento hacer pasar a Jesús por lo mismo? Diga la verdad. Si usted fuera Dios Padre y tiene a su hijo en la cruz, ¿usted se retiraría de su hijo? ¿O haría como María, que lo quería abrazar y tener todo ahí juntito, y los discípulos que estaban ahí queriendo ayudarlo? Mire lo que dice la Biblia. A las 3 de la tarde, Jesús gritó a voz en cuello: Eloí, Eloí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús, por ser hijo de Dios, no estaba exento de ser probado. No tenía privilegios. Y supongo que Dios quería dar un ejemplo supremo de cómo se deben pasar las pruebas. ¿Y sabe lo que pasa en las pruebas? Que el examinador no te habla. ¿Nunca te pasó que el profesor estaba al lado tuyo y vos le querías preguntar y te hacía como diciendo, meta la cabeza en la prueba? No, pero meta la cabeza en la prueba. Es todo lo que te decía. ¿Usted cómo reaccionaría si fuera Jesús? Viene a salvar al mundo. Lo torturan psicológicamente, lo abandonan todos sus mejores amigos. Lo torturan físicamente. Lo llevan al borde de las fuerzas físicas. Lo clavan en una cruz. Y cuando está a punto de morir, su padre lo abandona. Pero es interesante lo que registra Lucas. Dice, antes de morir, Jesús clamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto expiró. Dios se había retirado, él no sentía la presencia de Dios, pero no dejó de tener fe en Dios. Parte de nuestro entrenamiento es no sentir la presencia de Dios. Parte de lo que nos hace parecidos a Jesús es seguir teniendo fe y confianza cuando todo parece que no podemos tener ni fe ni confianza. Algunas reflexiones para terminar. Nos hace bien entender que toda nuestra vida es un entrenamiento, una prueba en sí misma. Y cuando esto es lo que creemos, nos evita amargarnos.
La gente que reniega de lo que tiene que vivir se amarga, se frustra. Cuando uno acepta lo que le toca vivir como parte del trabajo de Dios para hacernos parecidos a Él, en lugar de amargarnos, en lugar de quejarnos, en lugar de a veces preguntar por qué, simplemente avanzamos hacia estar más cerca del Señor. Todo lo que nos depare la vida es parte de un proceso de transformación a la imagen de Jesús. Nos cueste creerlo o no. Las pruebas de la vida llevan a depender cada vez más del Señor y nos impiden desilusionarnos. Dios desea que salgamos victoriosos de toda exigencia de la vida y nunca permite que las exigencias sean mayores que la gracia que Él nos da para superarlas. 1 Corintios 10:13, en la Biblia al día, dice: ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable, y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarlas. Amén. Salir aprobados de una prueba fortalece nuestra fe y tiene consecuencias eternas. Por eso Dios nos da un periodo corto de vida para que todo lo que vivamos acá influya en lo que sigue. Dice Santiago 1:12 en la nueva versión Biblia latinoamericana: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, o sea, ha pasado la prueba, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Lo más grande que nos puede suceder en la vida es estar en camino de parecernos a Jesús. No hay meta mejor, no hay propósito mejor, no hay algo mejor en lo que podamos ocuparnos que en estar siendo transformados a la imagen de Jesús. ¿Cuántos se animan a pedirle al Señor que siga entrenándonos? Yo le pido siempre al Señor: Señor, continúa con el entrenamiento. Me cuesta, no me gusta. Me gusta la parte como le tocó a Ezequías, todo ese tipo, esa parte del entrenamiento, la otra no me gusta. Pero Señor, adelante, tu obra en mí todavía no terminó. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.